Círculo de Liderazgo, día 12, ciclo 3, estudiando a profundidad el libro El Poder de la Conciencia de Neville Goddard. Te saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño. Y estamos acá un día más construyendo, un día más edificando, un día más elevando nuestros niveles de conciencia, un día más de aprendizaje transformacional, un día más de creer, un día más de conectarnos con Dios Creador, un día más de reconocer la divinidad en nosotros. Como siempre, saludándoles y felicitándoles por estar acá todos los días, todas las semanas, todos los meses, conectados, interesados, comprometidos. Como vamos aprendiendo siempre con nuestros mentores extraordinarios y nuestros maestros, la importancia de estar en el espíritu de las cosas, de conectarnos con el espíritu de las cosas. Ahora estamos en el capítulo 12, control subjetivo. Nuestra imaginación tiene la capacidad de hacer todo lo que le pidamos en proporción con el grado de atención que tengamos. Cualquier progreso o logro depende del control y concentración de nuestra atención. La atención puede sentirse atraída por algo externo o ser dirigida desde dentro. La atención se siente atraída por algo externo cuando enfocamos nuestra conciencia en las impresiones externas de nuestro presente inmediato. Por ejemplo, estas mismas líneas te están atrayendo la atención desde fuera. Cuando decidimos personalmente con qué vamos a ocupar la mente, estamos dirigiendo nuestra atención desde dentro. Obviamente, en el mundo objetivo, nuestra atención no solo se ve atraída por las impresiones externas, sino que son estas las que la dirigen. Pero en el estado subjetivo prácticamente no tenemos ningún control, porque en dicho estado la atención suele ser de servidor más que de patrón, de pasajero en lugar de timonel de nuestro mundo. Es inmensa la diferencia que existe entre una atención bajo el dominio de los objetos y otra bajo el dominio del sujeto. Esta última es la que tiene la capacidad de cambiarnos el futuro. Cuando desarrollamos la capacidad de controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo subjetivo, somos capaces de modificar o alterar la vida a voluntad. Pero es imposible lograr dicho control si permitimos que nuestra atención se vea constantemente atraída por el exterior. Ponte como tarea diaria retrotraer voluntariamente la atención del mundo objetivo y enfocarla subjetivamente. Dicho de otra manera, concéntrate en aquellos pensamientos o estados de ánimo que tú determines deliberadamente, y gracias a eso se esfumarán y desaparecerán las cosas que ahora te restringen. El día que consigamos controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo subjetivo, seremos los dueños de nuestro destino. Ya no aceptaremos más que nos dominen las circunstancias o las condiciones externas. No aceptaremos más una vida que se base en el mundo exterior. Una vez que seamos nosotros quienes marquemos el rumbo de nuestra atención y hayamos resuelto el misterio que ha permanecido oculto desde tiempos inmemoriales, de que el Cristo que existe en nosotros es nuestra imaginación, podremos reivindicar la supremacía de la imaginación y hacer que todo dependa de ella. Bueno, hasta aquí hemos terminado nuestra lectura de hoy del capítulo 12 del libro El Poder de la Conciencia de Neville Goddard. Y ahora vamos a pasar a tomar un tiempo para sacar esas perlas preciosas, esos diamantes de enseñanzas. El capítulo 12 se titula Control Subjetivo, y como siempre trato de contextualizar lo que vamos leyendo y trato de parafrasear y trato de colocar los conceptos
de los textos en unos conceptos más contemporáneos, en unos conceptos más entendibles, en unos conceptos más comprensibles. Entonces, lo primero, control subjetivo. Entonces, para poderlo entender, para poderlo comprender, y recuerde, la comprensión precede a la transformación, lo voy a proponer de la siguiente manera. Los seres humanos podemos habitar o vivir la vida desde dos centros. Un centro es el centro exterior, gobernado por lo que recibimos a través de los 5 sentidos. Y la otra forma de vivir la vida es desde el centro interior, gobernados por lo que nosotros decidimos, por lo que nosotros elegimos voluntariamente, y a través de hábitos de poder y patrones de éxito y de excelencia, colocar constantemente, todos los días, por repetición espaciada, en nuestra mente subconsciente, que, como lo hemos dicho, representa nuestro corazón, como lo llama la Biblia teológicamente, y nuestra mente subconsciente, como lo llama la ciencia, y nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es lo que habita en el espíritu, lo que realmente va a manifestar el mundo físico. El mundo físico está sometido a las leyes están sometidas al espíritu, el espíritu está sometido a Dios. Como nosotros, como seres humanos, somos la máxima creación de Dios, tenemos el poder de diseñar futuro, de diseñar destino, a través de comprender las leyes de Dios, de someternos a Dios, de hacernos uno con Él, como lo hizo Jesús al ser uno con su Padre. Nosotros estamos llamados a tener ese poder y a manifestar esa gloria extraordinaria. Cuando ya hemos entendido que hay dos formas, una desde el centro del poder exterior, en los 5 sentidos, y otro desde el centro del poder interior, desde el espíritu, desde la visión correcta, desde la verdad, entonces tenemos algo que se llama la libertad o el libre albedrío de poder decidir desde dónde queremos habitar. Y luego el texto comienza con tres renglones superpoderosos que dicen: nuestra imaginación, recuerde, la imaginación es una facultad, una de las 6 facultades mentales extraordinarias, dice: nuestra imaginación tiene la capacidad, recuerde, capacidad significa que puede ser entrenada, desarrollada, o sea, capacidad traduce más potencial de hacer todo lo que le pidamos en proporción de acuerdo al grado de atención que tengamos. Entonces, la imaginación es una facultad que tenemos que desarrollar y que está a merced del grado, del nivel de atención que nosotros le coloquemos. Entonces te lo pongo de la siguiente manera: tú puedes imaginar algo y ponerle 0 atención, entonces no se va a manifestar nada de lo que hay en tu imaginación. O segundo escenario, tú puedes imaginar algo y colocarle voluntaria e intencionalmente absolutamente toda la atención, y entonces tarde o temprano, si permaneces, la Biblia dice: permaneced en mí y yo en vosotros, entonces veremos la gloria, veremos los resultados, veremos los milagros. Por eso luego afirma el texto con claridad: cualquier progreso o logro humano depende del control y concentración de nuestra atención. Y recuerde, todo esto tiene que ver con esa palabra clave: entrenamiento. Si tú no entrenas todos los días, si tú no te haces cargo todos los días de desarrollar, de entrenar tus 6 facultades mentales, si tú no te encargas de darle un destino, un propósito, una meta, un propósito personal definido, una meta, un deseo de mente, a tu corazón, a tu espíritu, si tú no lo haces voluntariamente y no te alimentas, y no alimentas eso todos los días, a toda hora, en todo instante, como Jesús nos enseñó al decir: orad, orad, orad sin cesar, entonces no vamos a lograr mantener. Pero si lo aprendemos, vamos a tener un control increíble. Luego el texto dice: la atención puede sentirse atraída por algo externo o ser dirigida desde adentro. Recuerde, 2 maneras de vivir la vida: desde afuera, desde adentro. Por eso teológicamente la Biblia dice con claridad. O sea, lo que nos enseña la Biblia, el poder de la verdad bíblica, teológica, dice: nosotros no vivimos cuando creemos, cuando le creemos a Dios, cuando somos uno con Dios a través de la persona de Jesús.
Nosotros no vivimos por lo que vemos, por lo que escuchamos, ni por lo que sentimos. Nosotros vivimos por lo que creemos de la palabra de Dios, por lo que declaramos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque colocamos toda la atención. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces voy a traducirlo o a parafrasearlo de la siguiente manera. La imaginación es el destino donde tú colocas tu deseo vehemente. En vez de fe, traduzcámoslo atención. La atención, el nivel de atención se extenderá conforme tú le colocas atención. Entonces la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres elevar tu atención? Trabaja la atención. ¿Cómo? Con enfoque, con atención, con voluntad, con oración, con gratitud. Todo el tiempo hay dos tipos de impresiones que están llamando nuestra atención. Una son las impresiones externas, es decir, todos los mensajes del exterior sobre los cuales no tenemos control absoluto. Y dos, todas las impresiones internas, espirituales, profundas, sobre las cuales sí tenemos atención. Luego dice, cuando decidimos personalmente con qué vamos a ocupar la mente, es decir, utilizar el poder de la decisión. Es decir, que como seres humanos tenemos ese don maravilloso, ese regalo maravilloso de poder elegir, de poder decir cada mañana audiblemente con nuestra propia voz, yo decido creer solamente esta verdad, yo decido voluntariamente enfocarme en este propósito, yo decido creer en esta meta, yo decido enfocarme. Atención significa mirar. Atención significa pensar, atención significa sentir, atención significa hacer, que es la mezcla maravillosa de la cual hablamos cuando hablamos del poder de la actitud. Siempre el mundo exterior va a querer llamar nuestra atención, pero si somos disciplinados, enfocados y le colocamos orden, vamos a poder hacer que nuestra atención esté direccionada por nuestro interior, por lo espiritual, por lo profundo, por lo real, por lo valioso. Y luego dice, cuando desarrollamos, ¿quiénes? Los seres humanos, la capacidad, o sea, la facultad, ¿cómo la desarrollamos? Por entrenamiento. ¿Cuál facultad desarrollamos? Controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo subjetivo. Mundo subjetivo es mundo invisible, mundo subjetivo es mundo espiritual, mundo mental. Entonces seremos capaces de modificar o alterar la vida a voluntad. La ciencia lo llama modificación. La Biblia teológicamente lo llama milagros. Y recuerden que siempre hay dos tipos de milagros, unos milagros físicos y unos milagros sobrenaturales, unos milagros por leyes y unos milagros por gracia. Y como hijos de Dios siempre tenemos acceso a los dos, pero solamente por elección propia. Dicho de otra manera, dice el texto, concéntrate en aquellos, o concéntrate, quiero hacer un énfasis aquí. Dicho de otra manera, por favor, concéntrate solo, es la palabra clave aquí, en aquellos pensamientos o estados de ánimo que tú determines deliberadamente. Y aquí quiero trabajar un concepto que me encanta, pensamiento deliberado. Pensamiento deliberado significa yo decido a qué coloco la atención. Pensamiento deliberado, yo decido en qué invierto mi tiempo, yo decido en quién creo, yo decido qué creo, yo decido qué diseño con mi narrativa. Recuerde, la narrativa precede a la manifestación, la narrativa precede los cambios, tu narrativa precede tus conductas preceden tus resultados. Una narrativa negativa precede mediocridad. Una narrativa creativa precede milagros, tú lo defines. El poder de la vida y la muerte está en el poder de la habla. El poder del habla parte del poder del pensamiento. El poder del pensamiento parte a partir de la filosofía o las creencias que tenemos. Luego el autor nos dice que si logramos entrenarnos, desarrollarnos a la máxima expresión
va a haber un momento en que podamos controlar toda nuestra atención y en ese momento seremos dueños de nuestro destino, seremos co-creadores con Dios. Y entonces, y es lo que quiero rescatar acá, dice, ya no aceptaremos más que nos dominen las circunstancias o las condiciones externas. Y me encanta el texto porque tiene un lenguaje de precisión increíble. Dice, ya no aceptaremos. O sea, se lo voy a poner de esta manera. Si ha venido enfermedad, si ha venido mediocridad, si ha venido problemáticas a tu vida y no se han ido, es porque tú las has aceptado. Y las has aceptado porque quieres, las has aceptado porque lo eliges, las has aceptado por ignorancia, las has aceptado por falta de comprensión. Porque la comprensión precede la transformación. Pero si tienes el poder ¿de qué? De aceptar, también tenemos el poder de no aceptar. Tenemos el poder de la elección. Cuando no habitas en nuevos niveles de conciencia, en estándares de sabiduría, por eso el rey Salomón, el hombre más rico de todas las historias, de todas las generaciones y las naciones, dijo, bíblica y teológicamente dijo, ante todo busca sabiduría, en todo busca sabiduría, porque la sabiduría es más poderosa, es más valiosa que el oro, que la plata, que los diamantes, que las esmeraldas. Tienes sabiduría, tienes todo. ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de Dios. Y entonces, cuando no tenemos sabiduría, vas a escuchar a los seres humanos tener excusas y alimentar babosadas mentales que dicen que no pueden crecer, que no pueden mejorar y que no pueden cambiar porque hay circunstancias, hay condiciones o hay personas que los limitan. Cuando elevas tus estándares mentales, cuando te conectas con la divinidad, cuando reconoces la divinidad de Dios en ti, cuando trabajas en ti todos los días, a toda hora, cuando desarrollas crecimiento en las 3 dimensiones que enseñamos en los círculos de liderazgo, crecimiento mental a través de los círculos, crecimiento espiritual a través de tu tiempo devocional y crecimiento en acción a través de hacer lo que hay que hacer todos los días, quieras o no, todos los días, sientas o no, nos convertiremos en seres humanos fuera de serie, en líderes extraordinarios que tendremos control y entonces nosotros diseñamos nuestra economía, nosotros diseñamos las cosas y estamos por encima de circunstancias y estamos por encima de condiciones. Pero quiero rescatar aquí un punto importante. Dios nos da una libertad y conforme a nuestro propósito y llamado, que es único, personal, particular e intransferible, también muchas cosas serán permitidas o no permitidas en ciertos niveles o escalas, dependiendo ¿qué? Dependiendo el propósito, el llamado y la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que avancemos en cosas que pueden ser buenas, que no están acordes a nuestro propósito. O porque Dios en su gracia tampoco va a permitir que vengan a nosotros cosas que pueden parecer buenas. Recuerde, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es bueno es lo que verdaderamente me conviene, y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y Él sabe lo que verdaderamente nos conviene. Entonces muchas veces puertas cerradas significa que no es la voluntad. Muchas veces puerta cerrada quiere decir que aún hay algo que aprender, que aún no es el tiempo. Recuerde que hay tiempo cronos, el tiempo humano, y hay tiempo kairos, que es el tiempo divino. Así que la invitación es a que trabajemos. Recuerde, estas enseñanzas son muy profundas y yo siempre recomiendo en todos los círculos de liderazgo utilizar el poder de la repetición espaciada. Es decir, escucha como mínimo 7 veces cada audio. Escucha como mínimo 7 veces cada audio. ¿Para qué? Para que puedas bajar. Si te expones una sola vez, lo dejas en la cabeza. Si te expones 7 veces, lo bajas de la cabeza al espíritu. ¿De acuerdo? Recuerde, estamos creyendo por cosas extraordinarias. Sal de aquí a hacer tu tiempo devocional. Sal de aquí a activar tus 6 acciones de máxima rentabilidad. Por favor, suscríbete a este canal, recomienda, comparte el enlace con muchas personas para que seamos sembradores de semillas de esperanza. Comparte, suscríbete al canal, coloca tus comentarios y te bendigo para que andemos siempre de mejor para arriba.